En los últimos 2 o 3 domingos estuve compartiendo con ustedes una serie de temas titulados El propósito de la encarnación. Hoy quisiera tratar con ustedes el tercero de los temas y con el objetivo, como ya les expliqué, de hacerles comprender a todos que la Navidad no es un evento para gente jubilada que ya no tiene más nada que hacer en la vida, sino que es el evento más importante en la historia humana. Porque lo que el Hijo de Dios vino a lograr hacer es algo que es la clave de la esperanza que todos nosotros tenemos de vivir una vida feliz y sobre todo a la luz de la eternidad de entrar al cielo. Por lo tanto, no es una historia de un par de chicos que tuvieron un bebé y nació en un establo. Esos son los detalles físicos. El mensaje de la Navidad es mucho más profundo, valioso, que necesita reflexión de nuestra parte. Por lo tanto, el primer tema fue: Cristo vino a mostrarnos la grandeza de Dios, la totalidad de Dios. El segundo tema fue: vino para resolver un problema que ustedes y yo no podemos resolver, el problema del dominio de Satanás sobre nuestras vidas. Y hoy quiero llevarlos a ver 2 en 1, aunque el título allí en la pantalla dice prepararnos para la segunda venida de Cristo. Porque Cristo vino la primera vez, Cristo va a volver la segunda vez. Y por eso vino. Ahora, como siempre hago, me gustaría, si me ayudan a leer en la próxima transparencia, este texto de Hebreos capítulo 9, que es una síntesis magnífica de por qué Cristo vino al mundo y cuál es la esperanza que tenemos todos los creyentes. ¿Me ayudan? Vamos todos juntos. Y de la manera que está establecido que los hombres mueran una sola vez y después el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para quitar los pecados de muchos. Y la segunda vez aparecerá ya sin relación con el pecado para salvar. ¿Quieren leerlo de vuelta? ¿Qué texto, Esto es un resumen de toda la Biblia en 2 líneas. ¿No les parece maravilloso? Tremendo lo que el autor de Hebreos nos ha dejado. Y dice: y de la manera que está establecido a los hombres que mueran una sola vez y después el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para quitar los pecados de muchos. Y la segunda vez aparecerá ya sin relación con el pecado para salvar a quienes le esperan. Miren, este texto asombroso, yo lo leo y sinceramente se los recomiendo a todos. Si usted tiene un hijo que no quiere venir a la iglesia, léale este texto. Recuérdele las verdades que contiene. Si usted tiene gente, familiares que todavía no confiesan a Jesús, léale este texto. Mucho más, si alguna vez considera que mi predicación vale la pena, dígale: mira, ¿por qué no te sentás conmigo y miramos juntos algo que el pastor estuvo compartiendo? ¿Quién no le dice, en una de esas se saca la lotería? ¿Cómo anda el nivel de fe? Bueno, miren, yo miro este texto y yo veo 4 certezas. 4 realidades que no se pueden alterar. Y vamos a ir rápido por ellas porque el tiempo hoy es muy cortito. La primera certeza que yo encuentro es que este texto me dice que todos tenemos sentencia de muerte. Y de la manera que está establecido que los hombres mueran una sola vez, no voy a entrar en este tema porque hoy el tiempo no me lo da. Pero aquí dice que es un hecho cierto, está establecido. ¿Por quién? Por Dios. Lo estableció en el jardín del Edén y rige hasta el día de hoy. No matter who you are, what you do. ¿Se entiende? Usted puede ser el presidente de Estados Unidos, la reina de Bulgaria, pero tiene una cita con la muerte. Si yo sacara una foto hoy de comunidad y el Señor no viene,
y dentro de 50 años se juntara gente a ver esa foto, dirían, ¿quiénes habrán sido estas personas? Porque muchos de nosotros ya vamos a hacer cosas del pasado, ya no vamos a estar más acá. Tristemente, la vida es un llamado a la oportunidad gigantesca, pero también un llamado a la responsabilidad, porque Dios ha pasado sentencia de muerte como resultado del pecado. Por eso el profeta Ezequiel decía, el alma que pecare, esa, y ustedes y yo nos vamos. Segunda certeza, todos compareceremos frente a Dios. ¿Cómo dice el texto? Y de la manera que está establecido que los hombres mueran una sola vez y después el juicio, ahí está. Este es un tema que se habla mucho en la Biblia. Años atrás yo prediqué un sermón, si lo quiere conseguir, el día del juicio llegado. Traté de ponerle vida a lo que será el gran evento que concluirá la historia humana y traerá la eternidad para siempre. Y ese día la humanidad tendrá que comparecer delante del Dios infinito en gloria, poder, y tendrá que dar cuenta de sus acciones, vida, palabras, de todo lo que fuimos. Y allí se abrirán dos destinos. Dice San Pablo, Dios en este tiempo manda a todos los hombres en todos los lugares que se arrepientan. ¿Por qué? Porque ha establecido un día en el que ha de juzgar al mundo con justicia. Allí está. Hay un día que está fijo en el calendario de Dios. Ustedes y yo no lo podemos adelantar ni postergar. Como todo lo que Dios hace, cuando Él dice que se va a hacer, se cumple y va a llegar. Y ese día toda la raza humana tendrá que comparecer delante de Dios. Y la prueba es por medio del hombre Cristo Jesús, a quien ha designado dando fe de Él y a todos al resucitarle de entre los muertos. La garantía de que este juicio tendrá lugar es la resurrección de Cristo. Otro día hablamos más de este tema. Tercera certeza. Yo voy a morir, voy a ir al juicio, pero bendito sea que acá el escritor nos recuerda que durante esa primera Navidad Cristo vino con un propósito gigantesco y fue tratar con el problema fundamental del hombre, que es el pecado. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para quitar los pecados de muchos. Marca el significado de esa frase. Dice que Cristo fue ofrecido. Esta fue su iniciativa, este fue su plan, esta fue su magnanimidad, su amor, su gracia, su compasión que Él siente por ti, por mí, al vernos en una situación desesperante y de la cual no tenemos salida. Yo les he dicho 1.000.000 de veces desde este púlpito, ¿cuál es el problema más grande que tiene usted? No es la falta de trabajo, no es la falta de educación, no es la falta de esto, de aquello. El problema más grande que tiene usted es cómo un hombre y una mujer pecadores van a comparecer delante de un Dios infinito en santidad y gloria. Y el único que podía solucionar ese pecado era Dios, ese problema era Dios mismo, y por eso Cristo nació en Belén. Por eso dice, fue ofrecido una sola vez. Noten bien. Nosotros no predicamos que si usted va a ser salvo tiene que venir todos los días a participar de un acto religioso que es la reencarnación y la repetición del sacrificio de Cristo en la cruz. Nosotros predicamos lo que dice el autor de la Biblia, fue ofrecido una sola vez. Su muerte acabó con el problema del pecado para siempre. Porque Él es Dios hecho hombre, su muerte tiene valor infinito y barrió con todos los pecados y problemas de la raza humana. Por eso dice, pero habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados, se sentó para siempre a la diestra de Dios. Bueno, queridos, esto es una de las razones principales de la Navidad. Celebramos que Cristo vino a tratar con un problema que tú y yo no lo podíamos resolver. Y que si no lo tratamos en manera adecuada, vaya las consecuencias que tendremos. Es por eso que al hablar de este tema, estamos
viendo el cumplimiento de lo que el ángel le dijo a José cuando se apareció en sueños para anunciarle que María iba a dar a luz un bebé. ¿Qué le dijo? Ella dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Bendito sea el nombre de Jesús. Este es el único bebé que nació para morir. Ustedes y yo, ¿qué les puedo decir? Desde el día que nacemos comenzamos a morir. Paradójico, contradictorio, ¿no? Cambie de tema, pastor. Bueno, sí, dale. Pero así es. Crecemos por 40 años en salud, nos vamos desarrollando y de repente algo pasa después de los 40 y empezamos a descender rumbo al valle de la oscuridad y la muerte. Y queridos míos, acá encontramos un mensaje de esperanza, y es que Cristo venía para salvar al pueblo de sus pecados. Esta frase tiene mucho significado. ¿Qué quiero decir? Que nuestro Señor tuvo que experimentar el dolor que trae el pecado. ¿Usted se dio cuenta? En el momento que nació, Herodes ordenó que todos los niños de Belén menores de 2 años fueran asesinados. ¿Qué tal? Y terminó la vida de Jesús en la cruz de la manera brutal en que fue abusado, humillado, maltratado, todo lo que le hicieron. In between, el profeta le llama varón de dolores, experimentado en quebrantos. Él tuvo que gustar en su vida lo que es la soledad, el repudio, el maltrato, la humillación, todo lo que el pecado ha colocado en el corazón de los hombres y las mujeres. Él tuvo que vivir, él sabe lo que es el pecado con las consecuencias que trae, la tristeza, el dolor, el sufrimiento. La vemos agonizar la noche del Getsemaní, sudando grandes gotas como si fuera sangre misma, pidiendo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga tu voluntad. Le vemos sufriendo por el pecado en la cruz cuando dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Jesús sabe lo que habla. Mis hermanos, despertemos. Navidad es una estación para dar gracias a Dios por el regalo inefable que el cielo nos envió. Y los cristianos somos los primeros que tenemos que estar convencidos que la verdad está de nuestro lado y que los burladores van a pagar mal. Sí, Cristo tuvo que experimentar lo que es el dolor del pecado. Es por eso que, como hemos leído en sermones anteriores, Él sí que se puede compadecer de cada persona que está en este mundo, y demos gracias que tiene planes que son admirables. Tercero, Cristo tuvo que quitar los pecados. Este era para otro tema completo, pero 1 Juan 3:5. Y ustedes saben que Él fue manifestado para quitar los pecados y que en Él no hay pecado. Qué linda, ¿eh? La misma palabra que estuvimos analizando, la palabra se manifestó, salió de lo invisible a lo visible, para que todos veamos con qué propósito: tratar con el pecado. Y la frase es linda de entender cuando dice quitar los pecados. Si ustedes y yo leemos cómo era el día de la expiación en el templo judío, el día del Yom Kippur, que se sigue celebrando hasta el día de hoy, pero ya no hay templo y no hay sacrificios. Si ustedes leen Levítico 16, era un día de tremenda solemnidad. Tenían que ocurrir varias cosas en el templo, pero básicamente ese era el día cuando el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo para rociar sangre sobre el arca. Pero antes de ese momento ocurría algo. Y es que los sacerdotes tenían que tomar 2 becerros, traerlos frente al lugar del templo o el tabernáculo antes que el templo. Allí estaba el sacrificio, el altar.
Y tenían que echar suerte, una moneda, no sé, un dado, no sé cómo lo hacían. Pero según como caía, este animalito era muerto. Se le cortaba la garganta, la sangre chorreaba, se la recogía y esa era la sangre que con un hisopo luego el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo para rociar el arca, el lugar del propiciatorio. Pero ¿qué pasaba con el otro animalito? El otro animalito era tomado por un sacerdote y se lo llevaba al desierto, a un lugar completamente inhóspito. Este moría instantáneamente por un corte. Y me imagino que era llevado a un lugar donde no había ni agua ni alimentos y poco a poco comenzaba a secarse hasta que moría. ¿Cuál era la figura de este animalito? Que el pecado que había sido perdonado por Dios, ahora era llevado a un lugar donde nunca más volvería a ser recordado, sería puesto completamente fuera de la vista del Dios infinito en gloria y santidad. Cuando dice que Jesús fue manifestado para quitar nuestras erradas al blanco, nuestros delitos quebrantando la ley, nuestra falta de... Nos dice que Él, por un lado, con su muerte canceló la deuda y por otro lado, quitó los pecados de tal manera que ustedes y yo pudiéramos recibir perdón. Por eso, una de las cosas más hermosas que yo encuentro es que el alcance de la obra de Cristo es tremendo. Nuestro texto dice, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para quitar los pecados de muchos. Eso lo hizo en la cruz. Pero también leo, Hebreos 10 dice, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en su corazón y en su mente las inscribiré y añade, de los pecados e iniquidades de ellos nunca más me acordaré. Gracias, gracias Leo. Yo sé que todos ustedes son ángeles perfectos, pero si yo pudiera leer la historia de su vida, que usted ha escrito con sus acciones, deme la enciclopedia de su vida y yo la voy a leer acá en público. ¿Se anima a que la lea? No, parece que algunos no caen. ¿Quiere que yo venga acá y lea la historia de su vida con todas las que usted hizo? Estaría orgulloso, feliz. No, ¿no es cierto? Quiero hacer una encuesta. A ver, levanten su mano. ¿A cuántos de ustedes les gustaría que por lo menos una hojita alguien la arrancara y que nadie se entere? Qué santos que son, ya me lo imaginaba. Vuestros silencios condenan. No, yo nunca tuve problema, va. Queridos míos, el mensaje más glorioso que hoy podemos predicar es que como resultado de la obra de Cristo, Él dijo, salgan y prediquen perdón de pecado a todas las naciones. Y ese es el problema más grande que ustedes y yo enfrentamos. Y a menos que Dios lo perdone, ustedes y yo estamos metidos en un lío gigante. Y la cuarta certeza, y es que Cristo regresará por segunda vez. Dice nuestro texto, Cristo fue ofrecido una sola vez para quitar los pecados de muchos. Noten que no dice de todos, dice de muchos. La muerte de Cristo tiene poder para limpiar todos los pecados cometidos ayer, hoy y por todos los siglos. Pero sin embargo, acá nos está recordando de que la muerte de Cristo se hace efectiva en la medida que alguien pide su sacrificio y cree en Él como su Señor. Nunca lo olvidemos. Y entonces, a la luz de todo eso, nos dice, la segunda vez apareceré ya sin relación con el pecado. Y uno diría, bueno,
La primera vez Él vino para sufrir el juicio de Dios, la segunda vez vendrá para ejecutar juicio sobre la raza humana. ¿Dice eso? No, dice. Nuestro Dios es un Dios de corazón infinitamente grande en amor y misericordia. Dice, vendrá a salvar a los que le esperan. Nada, ¿no? Nada. Queridos, Cristo viene a buscarme a mí para salvarme de la ira que va a caer sobre este mundo. Es por eso que muchos en el día de hoy ni creen en la venida de Cristo, ni saben, ni la esperan, ni la valoran. La segunda venida de Cristo, como Cristo vino la primera vez, volverá la segunda vez. Cuando dijo que volvía, que venía por primera vez, la gente muchas veces se debe haber preguntado, ¿y cuándo va a venir? Pasan los siglos y no pasa nada. Pero una noche los cielos de Belén se iluminaron, los ángeles aparecieron y Cristo nació. Y de la misma manera, nuestro bendito Señor ha de venir para celebrar la segunda Navidad, pero ya no va a venir como el bebé de Belén. Va a venir como el Rey de Reyes a ejecutar venganza sobre sus enemigos y salvación para todos los que le esperan. La pregunta es, ¿le estás esperando? ¿Le estás esperando? Ahora, francamente a mí, vuelvo a reiterar, no quise tratar estos temas porque para mí la Navidad, con todo lo que Cristo hizo, revelándonos al Padre, pisoteando al enemigo, muriendo en nuestro lugar para darnos perdón de pecado y preparando todo para regresar por segunda vez a poner su reino de gloria, me da la esperanza más grande para mi vida y para todo ser humano que camina en este mundo. Yo, ¿qué voy a decir? Lo siento mucho por todos los que no vivieron lo que yo viví. Yo nací en un hogar cristiano. Y eso es una bendición que ustedes no se imaginan lo que significa. Cuando era chico pensé que era un gran error. Hoy digo, gracias Señor que me hiciste nacer donde nací. Porque me salvé de un billón de problemas y de heridas innecesarias y de la futilidad de servir a Satanás, al pecado, al mundo, a la carne, a la inmundicia y terminar bajo el castigo de Dios. El otro día veía una nota en el noticiero que me partió el corazón. En San Francisco mostraban el problema de la drogadicción es tan grande que ilegalmente, y no está permitido por ley, allí frente al Palacio Municipal, gente que tiene compasión por el prójimo ha puesto carpas. ¿Para qué? Para que los que se tienen que drogar vengan y lo hagan bajo supervisión, cosa que no los mate una sobredosis. Y entrevistaban a una chica y el periodista le preguntó, ¿por qué viene usted aquí? 23, 24 años habrá tenido. Y dijo, bueno, sí, porque... Y le preguntó, ¿es cierto que su madre murió de una sobredosis hace un mes atrás? Ya. Eso es lo que el mundo cree que es felicidad por el engaño satánico. Y uno dice, yo lloro. ¿Y saben una cosa? El pecado trae sufrimiento y el que más sufre con el pecado, ¿saben quién es? Dios. Eso no lo sabíamos, ¿no? Que tu pecado le arruina el corazón al Padre. Ustedes que han tenido un hijo desgraciado que rompió con todos vuestros sueños, ustedes saben lo que es sufrir. Con Dios es igual. Y lo que me llama la atención a mí es que a personas como esas que acabo de contar es a quienes Dios se acerca para darles un nuevo principio. ¿Lo merecemos? ¡Nunca! Pero nuestro Dios es gigantesco en misericordia. Y concluyo contándoles la historia del pibe Avellaneda. En el año 65 vino a nuestra iglesia don José Avellaneda para una semana de reuniones especiales predicando el Evangelio. El último domingo mis padres, que eran muy hospitalarios, lo invitaron a don José a venir a comer el lunch a casa ese domingo. Lo recuerdo hasta el día de hoy como un hombre amable, afable, un gozo tratar con él.
Y cuando uno recuerda quién era don José en esos años, uno dice, pero seguro que este hombre nació en un hogar modelo. La historia es una de esas que rompe el corazón. Don José nació por la relación entre un sacerdote católico y una chica de alta sociedad. Y cuando la familia supo que ella estaba embarazada, como tenían mucha plata, dijeron, la niña se va a tomar un año de estudios en Europa. En realidad la llevaron al casco de la estancia, allí quedó recluida hasta que el bebé nació, y cuando ya todo había pasado, regresó de Europa, donde había completado sus estudios. Al bebecito lo entregaron en manos de un par de campesinos que eran, no quiero usar la palabra brutos, pero eran no solamente ignorantes, sino despiadados. Tal es así que ese bebecito tuvo que sufrir horrores indescriptibles, al punto tal que a los 12 años decidió marcharse de la casa. Y se imaginan lo que pasa cuando un chico sin plata de 12 años llega a una ciudad. ¿Qué le puede pasar? Cayó en manos de la mafia. Y José comenzó a trepar en la carrera del AMPA. Llegó a ser el número 2 en Argentina en la tarea del delito. Nos contaba de los lujos que se daba, de los autos que manejaba, de las fiestas que tenía, de las cosas de oro. Una vida donde el delito había coronado sus acciones. Pero como siempre ocurre con el delito, es que el delito tiene patas cortas y al final los que terminan delinquiendo terminan en prisión. Y un día el pibe Avellaneda, como le llamaban, le pusieron ese apellido porque era el de un presidente argentino. Y le decían pibe, como ustedes dicen, el chavo el chavalo. Y el pibe Avellaneda terminó en prisión. Y alguien le diría, estaba escrito en las estrellas. No te podés escapar de la fuerza del destino. Naciste mal y terminás peor. Excepto que la gente que no conoce a Dios no entiende en el corazón de papá. Y que todos esos años, mientras José estaba sufriendo y penando y delinquiendo, había una mano que lo estaba protegiendo. Y en la cárcel, como dice la gente ciega, alguien les cansó una Biblia. Y ustedes conocen el resto de la historia, ¿no es cierto? Nadie le explicó la Biblia. La Biblia es un libro viviente. Alguien dijo una vez, la Biblia es un buen libro. No, la Biblia es la palabra del Dios vivo, querido. Los libros escritos por seres humanos pueden ser buenos. La Biblia pertenece a otra categoría. Es la palabra del Dios viviente. Y lógicamente José se puso a leerla y salió de la prisión hecho un hombre nuevo a predicar las riquezas inescrutables de Cristo. Y uno dice, miren, ahí está. Ese es el mensaje de la Navidad, de que ustedes y yo somos seres humanos arruinados más allá de toda posibilidad de reparaciones. Pero hay alguien que se compadeció de nosotros viendo su aflicción y nos trajo salvación y vida eterna. Y es por eso que para mí la Navidad es la estación más gozosa del año, de nuestra vida y de toda la historia. Celebramos Navidad porque Cristo nació en Belén. Celebramos Navidad porque el Dios infinito quiso romper el manto de la invisibilidad para hacerse uno de nosotros y que nosotros lo pudiéramos llegar a conocer. Amén. Vino para romper las obras del diablo. Amén. Vino para quitar el pecado una vez y para siempre. Vino para volver por segunda vez y salvar a todos los que le esperan. Y uno dice, Señor, maravilloso eres, bendito sea el nombre de Jesús por los siglos de los siglos. En este día que celebramos Navidad, ¿podemos decirle a la gente por qué celebramos Navidad? Confío que si usted presta atención,
pueda decirle, celebramos Navidad porque Dios nació en Belén para darnos a conocer la gloria del Padre. Dios nació en Belén para quitar las obras del diablo. Dios nació en Belén para quitar el problema del pecado de una vez y para siempre y darnos vida de abundancia. Dios nació en Belén porque aún el mundo no está como debe ser, pero finalmente el reino de Dios será una realidad y la gloria de Dios llenará la tierra de punta a punta. Bendito sea el nombre de Jesús. Si usted hoy aquí es uno de esos cristianos, manifiéstelo con gratitud, con alegría y con alabanza. Y si usted todavía no pertenece a la familia de Dios, lo invito a que mediante un acto de fe y de adoración eleve una oración sencilla a Dios, pidiendo perdón, arrepintiéndose de su mal, buscando de corazón sincero a Dios. Crea lo que se le dice en la Biblia y muy pronto verá que alguien que tuvo un principio tan malo o un presente tan horrible como el del niño Avellaneda, el pibe Avellaneda, tiene en el futuro horas de gozo y de alegría que son indescriptibles si le entregamos nuestra vida a Jesús. El Señor nos bendiga a todos en este día. Nos ponemos de pie para orar.